22:54 ya transcurrieron de este viernes 20 de diciembre, continuamos en Dialogando. Y cuando recibí esta carta abierta, a los jubilados se los respeta, no se los castiga. A los jubilados se los respeta, no se los castiga, y la ley completa es extensa. Me pareció muy válido dar a conocer el contexto en que fue escrita, a quién estaría dirigida y por qué esta carta abierta. Entonces nos comunicamos con el autor, que nosotros lo hemos entrevistado muchísimas veces en Dialogando durante estos 20 años, porque es un destacado, un reconocido ambientalista, no solamente aquí en nuestro país, sino que también trasciende las fronteras de nuestro país. Me estoy refiriendo al biólogo Raúl Montenegro, que además es docente universitario en la Universidad Nacional de Córdoba, universidad pública, y Premio Nobel Alternativo año 2004. Raúl, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches, un gusto realmente. Bueno, todo eso que dije, preguntarle, a los jubilados se los respeta, no se los castiga. ¿Por qué escribió esta carta abierta, Raúl? Bueno, no sé, que a veces sucede que en el caso de vida profesional, en general siempre he tenido que enfrentarme de pronto con corporaciones, gobiernos. Recientemente denunciamos incluso al gobernador de Córdoba, Martín Yarlora, por el tema del RIGI, que incentivo de grandes inversiones. Pero la verdad es que para mí fue totalmente inesperado encontrarme con una situación absolutamente incómoda, pero que abrió de pronto la puerta para una serie de temas que vamos a seguir en la propia universidad, donde yo soy profesor titular plenario de Biología Evolutiva Humana, o por lo menos lo era hasta el 19 de octubre, y en realidad todo se inicia primero por un absoluto descuido mío. Yo reconozco que tengo un gran despiste, en parte por las excesivas cosas en las cuales estamos realmente involucrados. Yo ya estoy con la edad de jubilación y se me había notificado que el 19 de octubre vencía el término para iniciar los trámites de jubilación. Bueno, yo me olvidé. Es decir, se me pasó absolutamente. Así que bueno, auxiliado por justamente un abogado previsional, se iniciaron los trámites. Ahora lo que me encontré claro es que como ya no estaba ese cargo, hasta que saliera la jubilación, yo quedaba sin sueldo y quedaba sin la mutual. Entonces hice una nota muy simple, exponiendo los motivos al decano Germán Pereno, de la Facultad de Psicología, diciéndole justamente lo que había pasado, y que realmente, teniendo en cuenta la experiencia que ya había habido en otras facultades, y sobre todo algo que voy a mencionar ahora, y que me parece que es muy importante que lo tengamos en cuenta, y es la Convención Latinoamericana sobre protección de los derechos de las personas mayores, que es una convención que tiene incluso rango constitucional, o sea que está al mismo nivel que la Constitución, en donde el artículo 31 establece que en el caso de las personas mayores, que es el caso mío, existe un mecanismo por el cual se pueden revisar, reconducir trámites como que yo mismo estaba haciendo, y es lo que yo había solicitado. Por lo tanto, invoqué no solamente las causas, sino también esta convención, pero la respuesta fue negativa, y para mí fue muy sorpresivo. ¿Por qué? Porque primero son muchos años dentro de la Universidad Nacional. ¿Cuántos años?
Y por lo menos, mira, lo que te decir es algo muy curioso. Yo en realidad estoy en la Universidad Nacional de Córdoba desde los 16 años. ¿Por qué? Porque mientras yo estaba en el Colegio Nacional de Montserrat haciendo mi secundario, yo estaba de investigador asistente en la cátedra de entomología. O sea, todavía estaba en la universidad sin estarlo todavía. Sé que prácticamente desde la década del 60 hasta ahora ha sido continuo el trabajo en la universidad. Incluso no solo ahora que he sido de facultad adoptiva, cuando en 1986 gané el concurso para la cátedra, sino que he estado en ciencias médicas, filosofía y humanidades, la propia ciencia exacta, físicas y naturales, incluso rectorado. Desde allí creamos la reserva de vaquería, que es una reserva que tiene la universidad. Y me decía que con todos esos antecedentes, incluso yo mencionaba muy especialmente cuando yo recibí el primer Nobel alternativo en Suecia, que desde la facultad mía, de Ganato, recibí en ese momento en Estocolmo un bonito ramo de flores, que es un objeto muy, muy lindo. Decía, bueno, con todos esos antecedentes y toda una resolución que toma el Consejo Superior felicitándome por el tema del premio, decía, caramba, con todo esto que pasó, resulta que un decano, sabiendo que hay antecedentes y que esta convención está vigente, podría tranquilamente haber prolongado unos cuantos meses, porque ni siquiera era mucho tiempo, pero cuantos meses, hasta que salió la jubilación. Bueno, obviamente se produjo ese no, y ese no a mí me produjo una reacción, es decir, una reacción sobre todo porque en el trato que tuve con el decano, percibí que realmente no había respeto por quienes estaban jubilados, independientemente de la trayectoria, ¿no? Y yo dije, no, esto no puede ser, no puede ser conmigo, pero no puede ser en realidad con ningún docente que se vaya a jubilar. Entonces, no solamente decidí hacer la carta, sino que además nos estamos moviendo y posiblemente hicimos una acción judicial en febrero, sobre todo para que, lo mío ya es irreversible, ya es un hecho pasado, pero realmente no puede ser que a docentes, la gente que ha dado con su vida, lo mismo pasa con los no docentes en la universidad, no se los respete, y no solo que no se los respete, sino que también se los castigue, ¿no? Y allí es el origen de la carta, y que obviamente está circulando, está un poco viralizada a nivel nacional, pero la idea es casi como una campaña más a la que nosotros hacemos, solo que en este caso a partir de algo personal, es una campaña para que a quienes van a ser docentes jubilados en cualquier facultad, en cualquier universidad, realmente se los respete, no se los castigue. Ese es un poco, casi que el título de la campaña, ¿no? A ver si entendí, doctor Montenegro. Usted no está solicitando nada por fuera del marco normativo. Usted tampoco está solicitando un trato preferencial por los aproximadamente 50 años de entrega a la educación superior en la Universidad Nacional de Córdoba. Tampoco está solicitando un trato diferenciado por toda su trayectoria, ser premio Nobel alternativo en el año 2004 y la cantidad que, si tengo que leer y enumerar la cantidad de distinciones y reconocimiento que usted recibió no solo en nuestro país, sino creo que también mucho más en el exterior, tendría que estar hasta el día de mañana detallando todos sus antecedentes curriculares. Usted lo que solicitó, hay antecedentes dentro del ámbito de la Universidad Nacional en nuestro país. No está pidiendo que no lo jubilen, sino que para no quedar sin ingresos, ¿no?, sin su salario de docente, y para no quedar sin cobertura social, que le extiendan por un periodo de menos de 6 meses
que pudiera continuar dando clases, justamente para no verse afectado, ¿no? Sin salario, sin cobertura social y por un corto periodo, y entre la fundamentación, además de los antecedentes existentes en el ámbito universitario, basándose en el artículo 31 de la Convención Interamericana sobre Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores, que usted mencionó, convención con rango constitucional, que en este artículo 31 establece, lo voy a leer textual, ajustes de procedimientos en todos los procesos judiciales y administrativos en cualquiera de sus etapas. Bueno, y allí mencionas las leyes respectivas nacionales, ¿no? Entonces, eso es lo que está solicitando, no es 1 año, no es 5 años, ni que no se lo jubile. Tu resumen ha sido absolutamente impecable. Y lo que quiero aclarar es de que ya esto ya es irreversible, o sea, la decisión ya fue tomada. O sea, usted está en este momento desocupado, sin salario y sin cobertura social, Raúl Montenegro. Y desde un punto de vista estricto, sí, más allá de que pueda seguir siendo docente en posgrado en la propia universidad y en otros sitios, pero lo que era un poco el eje central entra justamente en esa clasificación, cosa que nos parece haberle preocupado demasiado al decano Germán Pérez, ¿no? Pero fíjate vos que, yo te decía, es irreversible, esto no lo podemos cambiar. Pero lo que yo decía es que esto no puede volver a pasar, y sobre todo, te voy a contar, y por eso está puesto en la carta, un episodio que a mí realmente me indignó. El trato. El trato que recibió cuando pidió ser recibido por el decano. Claro, el trato, y sobre todo un episodio casi te diría circense, si no tuviera su trasfondo dramático, ¿no? Yo me entero frontalmente, bueno, a partir de tal día ya no estás como profesor, perfecto. Entonces, yo cuestiono el trato, ¿no? Cuestiono de que a los docentes se los considere como si fuera el término de algo, cuando en realidad es simplemente un cambio, es decir, se va a seguir enseñando, se va a seguir entregando, solo desde otra posición, que es la de la posición, por ejemplo, de un docente jubilado, de un profesor emérito, o sea que se sigue actuando. Entonces yo critico esa posición, y en ese momento Pablo Murillo, que es secretario del Consejo Directivo de la Facultad de Psicología, donde aparte yo he sido consejero, dice, no es cierto, nuestra gestión, o sea, con la gestión Pérez, ¿no? Nosotros hacemos una ceremonia para festejar a los jubilados y les entregamos un premio. Y en el aire, con sus manos, dibuja algo así como un objeto, que supuestamente es el premio que reciben los jubilados. Entonces eso dije, esto no puede volver a pasarle a ningún docente. No hay ninguna mano moviéndose en el aire, ningún premio, ninguna ceremonia que sustituya el respeto que deben tener los docentes. Entonces, por eso es que, aunque esto sea irreversible, dijimos no, esto hay que seguirlo, incluso hay que seguirlo lo más duramente posible, como de la misma forma que se siguen otras campañas, porque fíjate vos que gracias a esta carta yo he empezado a recibir muchísimos mensajes de situaciones similares. Jubilados, y ha pasado lo mismo. Sí, por eso justamente, porque cuando leí su carta, me abre a mí, digamos, la posibilidad de seguir abordando el tema, si bien estamos cerrando un ciclo, pero que va a formar parte de la Agenda 2025 de Dialogando, porque su caso no es el único. Se presentan situaciones similares y estamos hablando del ejercicio de la docencia universitaria, que cuanto más tiempo
se está frente a un aula, y más una persona como usted, con la trayectoria que tiene, con la formación que tiene, que continúa formándose, que es transmitir conocimientos, ¿no? Cuantos más años, más saber se acumula, más conocimiento se acumula. Entonces, en vez de desechar a ese docente con tantos años de experiencia, con tantos años formándose, capacitándose, y que lo que hace es nada más y nada menos que transmitir conocimiento, que es formar a futuros profesionales, en vez de cuidarlos, parece que se los desecha, ¿no? Y al contrario, brindarle la posibilidad de que continúen frente a un aula haciendo lo que saben hacer, y de la manera que lo saben hacer. Además sabemos, y más en esta época que estamos viviendo, en gobiernos de la Libertad Avanza, precisamente los salarios docentes universitarios no son de los mejores, ¿no? Porque deben ser actualizados. Entonces, por eso cuando leí su carta, porque ya me han llegado varias situaciones similares, digo, es el país del revés. En vez de pegarlo, perdón por la expresión, doctor Montenegro, pero suena como a una patada, ya sabemos dónde, andate, y en vez de decir, no, para nosotros es un honor que la universidad cuente, en este caso, por ejemplo, con un docente como usted, y que ejerce la docencia, la educación superior, de una forma tan comprometida. Y subrayo esto: transfiere conocimiento, transmite conocimiento, forma a futuros profesionales. Entonces, todo lo contrario, tendría que decir, sí, vamos a ver cómo hacemos, cómo solucionamos, y al contrario, invitarlo a que siga siendo parte de la casa. Pero fíjate vos, incluso supongamos de que la conversación hubiera girado alrededor de una negativa, ¿no es cierto? Es una hipótesis posible. El tratamiento es totalmente distinto. Por eso decía, más allá del caso personal, en donde de pronto de gente donde yo tenía en otras universidades afuera, que estaban aparte muy preocupados por las denuncias que habíamos presentado contra el presidente Javier Milei, en total 2 denuncias, la primera por el famoso tema de la ley de tierras, y más recientemente contra el RIGI, en el caso del gobernador de Córdoba. Estaban tremendamente preocupados, y me dicen, bueno, venite para acá. Entonces yo veía qué contradicción, ¿no? En ese pequeño recinto de un decano, en un recinto frío, sin libros, con un diálogo absolutamente intrascendente, frente de pronto toda esta calidez que uno de pronto encontraba, no solamente lo he encontrado hoy en respuesta a la carta, ¿no?, sino con la gente que está enseñando. Y yo digo, caramba, ¿qué relación puede tener todo esto con lo que está pasando con el país? Y de alguna forma empecé también a ver algo que de alguna forma creo que me han ido enseñando muchos colegas, porque uno sigue aprendiendo. Creo que el secreto de la docencia es seguir aprendiendo. Y me decían, lo que pasa es que en la universidad es muy importante el poroteo para poder seguir siendo, por ejemplo, decano. Entonces, ¿qué significa esto? De que es necesario tener una determinada cantidad de votos. Entonces se mueven las piezas, incluso académicas, para que quien está en el poder no lo pierda. Entonces esto también me parece que es un procedimiento que tiene que ser revisado, porque una cosa es este poroteo, este juego político partidario en que el poder trata de mantenerse, y otra muy distinta es utilizar mecanismos administrativos muy cuestionables para lograr ese propósito. ¿No? Pensemos que va a haber elecciones en la Universidad Nacional de Córdoba justamente en el mes de mayo del año que viene, ¿no? Entonces, de pronto hay otros elementos que terminan entroncándose
con esta descomposición y sobre todo con algo que nosotros hemos visto en nuestra facultad, por ejemplo, y es la tibieza de gestión frente a una posición dura que era necesario enfrentar ante este desguace de la universidad pública que estaba haciendo el presidente Javier Milei. Entonces ya no se trata solamente de decirle, bueno, no tiene ningún jubilado docente y no docente, tiene que volver a pasar esto. No tiene que volver a pasar. Pero también tiene que revisarse los procedimientos en donde se mezclan cuestiones académicas con el poroteo para que de pronto que alguien pueda seguir teniendo el poder, aunque sea poder pequeño, como el de un decano de la facultad. La pregunta... Pero me parece que son los dos elementos que estaban de alguna forma ligados, ¿no? Entretejidos. La pregunta es directa, doctor Montenegro. ¿Usted entiende que además se mezcla con la cuestión política partidaria, porque usted se ha caracterizado en luchas durante muchos años que tiene que ver con la protección del ambiente? Ha formulado muchísimas denuncias penales a los gobiernos provinciales, como es el caso, que los más recientes, Juan Schiaretti, como el exgobernador, como el actual Martín Yayllora, no me sale nunca el apellido del gobernador de Córdoba. Uh-huh. Y también ha formulado denuncias penales contra el presidente Javier Milei. ¿Usted entiende que este destrato que ha recibido, poniendo como excusa su jubilación, tiene que ver con el tema político partidario? Yo creo que tiene que ver con los poroteos llamémosle las instituciones, en este caso de una facultad, primariamente. ¿Qué significa poroteo? ¿Qué significa poroteo? Poroteo, viste, cuando en un juego de cartas se van juntando los porotos para ver cuánto tiene uno, cuánto tiene otro. Y en este caso, poroto equivalente a votos, entonces eso es lo que le permite de pronto un poder de turno, un decano, poder seguir estando en la función. Entonces hay un gran manejo de la cuestión académica que no debería mezclarse. Pero que se mezcla con lo político. Claro, no tiene que mezclarse. Y con respecto al posicionamiento, está claro de que si en una universidad, que en el caso de la Universidad Nacional de Córdoba, ha tenido un comportamiento muy especulativo respecto del posicionamiento frente a los cambios que se han dado desde la Nación, está claro que la Facultad de Psicología es una facultad tremendamente movilizada. Así es. Yo recuerdo una asamblea impresionante de docentes, no docentes, estudiantes, en donde la convicción era no al desguace de la universidad pública, y de hecho se decide tomar la facultad, pero resulta que el decano representaba justamente una línea contraria, es decir, no a la toma de la facultad. Entonces no es solamente, no tiene que ver entonces la mezcla de lo académico con lo político partidario, sino también con lo ideológico. Es que yo creo que está todo de alguna forma mezclado, ¿no? Y yo creo que cuando en una universidad las cosas estas coexisten, porque deben coexistir, pero sin mezclarse en una forma cuestionable y hasta peligrosa, yo diría que estas cosas siempre van a funcionar mejor. Pero si en cambio se mezcla, si en cambio yo he sido, al ser consejero, hemos logrado que se aprueben resoluciones y declaraciones bastante importantes. Fíjense ustedes que la Facultad de Psicología, durante la gestión de Patricia Altamirano, una de las decanas de la facultad, que fue la facultad pionera en rechazar los fondos de minera alumbrera Limited, que recuerden que la Universidad de Tucumán es una de las propietarias de la mina alumbrera, y hay un acuerdo por el cual la mina entrega fondos para ser distribuidos en las universidades. Y nuestra facultad
fue pionera en rechazarlo, y no solamente hubo cada vez más facultades, sino que la propia Universidad Nacional de Córdoba rechazó esos fondos. Lo que quiere decir es que hay todo un antecedente de lucha que no cuaja, no entra totalmente, no entra con una política mucho más tibia y de especulación. De quienes dirigen y conducen... ¿Cómo? De quienes conducen y dirigen la unidad académica. Disculpa, no te escuché. Que todo esto que usted está mencionando no cuaja, dijo usted, justamente con las políticas de quienes dirigen, de las autoridades de la unidad académica. No, porque cuando hay civiles, ahí no hay un posicionamiento fuerte. La situación se vuelve muy delicada. Yo creo que todos quienes nos escuchen deben saber no solamente que la universidad pública está siendo castigada económicamente, sino todo el sistema científico de Argentina. También. El caso del CONICET está también recibiendo ese castigo. Investigación. Entonces, y ciencia. Yo estoy muy acostumbrado en nuestras luchas, no solamente aquí, sino también en otros sitios, en donde es importante mantener posiciones muy valientes y muy fuertes, ¿no? Porque lo que se pierde, muchas de las cosas que se pierden, tardan no años, tardan décadas en recuperarse. O sea, imaginen ustedes programas de investigación que se han llevado meticulosamente por años y terminan sucumbiendo porque no hay fondos. O de pronto todo un proceso de formación amplia, plural, en donde se acusa a los docentes de hacer, por ejemplo, adoctrinamiento. Exactamente. Por poner distintas cosas. Eso, yo creo, no digo que está directamente relacionado, pero que hay un entramado en donde la tibieza se ha transformado también en una suerte de actitud política, a mi modo de ver, peligrosa, porque en realidad debería apoyarse todo lo que es defender la universidad pública, pero con uñas y dientes y con mucha valentía, ¿no? Entonces yo no digo que esté relacionado directamente, pero está claro de que las mismas técnicas en donde a veces el poder quiere mantenerse como poder a través de lo que llamamos el poroteo, digo, tanto de lo más chiquitito hasta lo más grande, creo que Argentina necesita en este momento de actitudes que defiendan esto, que en el caso de nuestra universidad, la Universidad Nacional de Córdoba, lleva más de 4 siglos, o sea, no nacimos ayer, con muchos errores, con muchos desaparecidos, con muchas víctimas, con muchas pérdidas, con muchos logros. Entonces me parece que es como faltarle el respeto a la historia, que de pronto un docente o un no docente al jubilarse se ha visto casi como una pieza de descartable, cuando en realidad lo único que cambia es el rol que va a tener, pero va a seguir trabajando, va a seguir enseñando, produciendo y va enseñando, a seguir estando en terreno, ¿no? Doctor Raúl Montenegro, lamento la comunicación por este tema, ¿no? Pero usted realmente es un ejemplo de lucha, así que a no bajar los brazos, porque su situación, su caso puede ser un caso testigo. Le mandamos un fuerte abrazo y siempre es un placer escucharlo. Muchísimas gracias. No, un abrazo inmenso para todos, que tengan todas y todos muy felices fiestas, y recordar tanto en este como en cualquier otro caso, ¿no? Las palabras que parecen duras de Sandro Pertini, a veces hay que luchar no solamente sin esperanza, no solamente sin miedo, sino también con la esperanza perdida. O sea, lo repito, no solamente hay que luchar sin miedo alguno, sin ese pavor, sino que también hay que poder luchar cuando no hay esperanza, porque cualquiera
lucha y obtiene algo que es fácil de conseguir, pero no cualquiera logra hacerlo cuando tenemos tantas dificultades al frente, ¿no? Así que yo creo que esto es lo que debemos recordar, y muchas gracias a vos, porque en realidad los medios de comunicación social son el gran megáfono para que todo lo que a veces pasa en las universidades pueda llegarle a todas las personas, no solamente a través de Extensión, sino a través de ustedes. Así que mi agradecimiento enorme, enorme, enorme. Tengan muy felices fiestas y que tengamos un año mejor que este. La expresión de deseo de todos, ¿no? Que tengamos un año mejor que este. Muchísimas gracias, doctor Montenegro. Que tenga usted buenas noches. Hasta luego. Voy a leer nada más que unas poquitas líneas de esta carta abierta. Dice: nunca vieron con agrado nuestro acompañamiento a luchas sociales y ambientales que obtenían resultados y tenían notables coberturas en los medios. Nunca aceptaron que la ciencia y la academia estuvieran acompañando a las comunidades indígenas y no indígenas en el barro, en lugar del respeto hacia un futuro jubilado y acompañamiento académico, optaron por el castigo y la torpeza. Es extensa como para leerla, pero realmente todo lo que describe con una pluma de excelencia como la tiene Raúl Montenegro, si pueden acceder, carta abierta, a los jubilados se los respeta, no se los castiga. Googleen, busquen, a los jubilados se los respeta, no se los castiga. Carta abierta de Raúl Montenegro a un decano de psicología. Y lean detenidamente, porque imperdible todo lo que expresa en esta carta abierta el doctor Raúl Montenegro, que entre sus múltiples antecedentes curriculares, nada más y nada menos, premio alternativo premiado en Suecia, Estocolmo, en el año 2004, premio Nobel alternativo en el año 2004.